Hola, iba a preguntar si se me escucha, pero vamos, perfectamente. Darles la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, para mí siempre es un placer venir a esta casa y sobre todo venir a esta casa para presentar a grandes amigos y mejores profesionales. Entonces estoy hoy aquí para presentar al doctor Miguel Córdoba Salmerón en esta ponencia titulada Oración, Silencio y Arte, la tradición carmelitana en Granada, monasterio de los carmelitas calzados y descalzos. Aunque yo sé que todos lo conocemos, quiero hacer un breve repasillo por su currículum. Y bueno, Miguel es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y también tiene el grado de Teología por la Pontificia Universidad de Comillas. Además tiene el máster de Teología con esa especialidad en Historia de la Iglesia. Cuenta con el título de especialista universitario en ejercicios espirituales y, entre otras muchas cosas, pertenece a varios grupos de investigación, no solo en la casa, podemos decir, en Granada, en la Universidad de Granada, sino también tiene un grupo, participa en un grupo de investigación en Boston y, de igual manera, también en otro vinculado que se llama, además, no algo muy carmelita, El Purgatorio, en el Instituto de Espiritualidad también de la Universidad Pontificia de Comillas, y en el país vecino, en Portugal, también está vinculado al Centro de Estudios Avanzados en Catolicismo. Ha impartido docencia, como docente os les puedo asegurar que es muy bueno, hoy lo vamos a ver, en la Universidad de Granada, en Historia del Arte, en la Universidad de Teología, también en el Centro Educativo de Nuestra Señora de las Mercedes, entre otros lugares, y ha sido director y editor de la revista Archivo Teológico Granadino de la Facultad de la Universidad de Teología de aquí de Granada y director de la colección Biblioteca Teológica Granadina. Su investigación, sobre todo, se centra en la producción artística bajo el mecenazgo de diferentes órdenes religiosos, principalmente en esa producción artística que tiene lugar entre los siglos XVI y XVIII, y esa relación que existe entre la teología y el arte, ¿no? Lo que a muchas veces nos falta. Vemos el cuadro y creemos que significa algo, pero estudiándolo desde el punto de vista teológico nos damos cuenta de que nos faltan muchísimos conceptos que a priori nosotros no vemos. Y tiene muchísimas publicaciones, entre ellas no cabe destacar, pues, por ejemplo, la teología cristiana a través del arte barroco, las órdenes religiosas y el arte barroco, el Colegio de la Compañía de Jesús en Granada, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, o también la Semana Santa de Granada a través de su escultura procesional. Y ha colaborado en muchísimas obras vinculadas sobre todo a la ciudad de Granada, como El Sagrado Protector de Granada, esa se publicó recientemente, en 2022, o Una historia de devoción, Jesús del Rescate. Ha participado también en el libro de Stabat Mater Granatensis, El arte y las provocaciones teológicas, y ha impartido muchísimas conferencias. Ya salimos un poquito de aquí, ¿no? Salimos un poquito de la casa o del país vecino y, por ejemplo, Arte y Teología, la vocación de San Mateo de Caravaggio en Oaxaca, en México. También tenemos en el mismo país, ¿no? En México, Una forma de mirar la realidad, el surrealismo, ¿no? Esto es la Universidad Latinoamericana. Por ejemplo, el Palacio Celeste, un punto de encuentro entre el arte y la espiritualidad, que eso ha sido mucho más cercano en Arbolote. Pero todo esto es lo que dice este mini resumen, que les puedo asegurar que es mucho más grande y que me lo facilitaba Miguel, tanto al doctor Cruz Cabrera, que no puede acompañarnos, como a mí. Pero para terminar mi intervención, solo decirles que hoy vamos a ver a esa persona, a ese profesional, que si es grande impartiendo clase o compartiendo conocimientos, es mucho mejor como amigo, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a colaborar, y en los momentos en los que lo hemos necesitado, siempre ha estado ahí compartiendo su sabiduría, pero también escuchándonos. No tengo mucho más que decir, simplemente les dejo que disfruten de esta conferencia que el doctor Miguel Córdoba Salmerón nos va a dar ya. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Venancio, por tu presentación.
después de escucharte digo, pues, ¿de verdad soy yo o es otra persona el que estás describiendo? Y bueno, como dicen que es ser agradecido, vamos a dar dando gracias a Ana y al Centro Nuevo Inicio por invitarme a dar esta charla, conferencia, intento de aproximación a la espiritualidad carmelitana, al arte, a la historia, y quiero agradecer la presencia de Fray Francisco Javier, que está ahí escuchándonos, carmelita descalzo, que me da temor hablar de espiritualidad carmelitana estando tú aquí presente. Digo, ya, por favor, luego no me regañes si... o si hay que hacer una pregunta más de espiritualidad, está él que puede responder perfectamente. Y también me da temor que esté Venancio. Me habían dicho que venía Poli, pero Venancio tiene la tesis recientemente hecha sobre las carmelitas calzadas de aquí de Granada, por lo cual hablar de carmelitas calzadas es, no voy a decir nada, porque además él es el que va a dar la visita guiada el sábado, por lo cual se llevan un profesional que les va a contar hasta los mínimos detalles de este convento y de esta espiritualidad, ¿no? Bueno, la estructura de esta conferencia, que yo le decía a Ana, pues que intenta abarcar demasiadas cosas y que el que mucho abarca poco aprieta, por lo cual serán siempre pinceladas que hay que dar para comprender a estos hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han buscado acercarse a Dios desde el silencio, desde un retiro de sus conventos, han buscado a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero de todo es intentar hablar un poco sobre el origen de la orden, como no, de la reforma, pinceladas, estilo de vida, veremos algunas figuras carmelitanas, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pasi. Nos centraremos en Granada viendo la fundación de los 4 conventos en el barroco, como ha quedado claro, es mi parte de mi especialidad. Y, bueno, veremos un poco sobre iconografía, ¿no? Veremos distintos personajes santos que son más representados en el arte carmelitano, tanto en los calzados como en los descalzos, ¿no? Entonces, como decía, bueno, pues empezar un poco con... Si consigo que pase. Esto es de las cosas que hay que cortar. Ahora, ya tengo el movimiento de brazo, ya hay que hacer movimiento, vale. Bueno, pues cabría preguntarse, bueno, ¿cuál es el origen de la orden, no? Si nos preguntaran, pues de conocimiento popular, pues la orden la fundó San Elías, el profeta, ¿no? Y bueno, y esto es parte de la razón que da el capítulo general de los carmelitas en Londres en el año 1281. Porque los jóvenes que ingresaban preguntaban, ¿quién es el fundador de la orden? ¿A quién seguimos? Porque en otros casos está San Agustín, está San Benito, está San Bernardo, pues estaba claro, pero los carmelitas se preguntaban, bueno, ¿a quién seguimos? Y ahí tienen la respuesta que se le da. Entonces, voy a leérsela porque dice, el testimonio de verdad que desde los tiempos de los profetas Elías y Eliseo, que vivieron piadosamente en el monte Carmelo, algunos santos padres del Antiguo y Nuevo Testamento, atraídos a la soledad de la misma montaña para la contemplación de las cosas celestiales, allí junto a la fuente de Elías, perseveraron laudablemente en santa penitencia, acompañadas sin interrupción de actos de virtud. Alberto, patriarca de Jerusalén, reunió en comunidad a sus sucesores en tiempo de Inocencio III, y les dio una regla que confirmaron con bulas Inocencio y muchos otros pontífices, aprobando la dicha orden. Nosotros, sus seguidores, observamos esta misma regla. Servimos al Señor hasta el día de hoy en diversas partes del mundo. Bueno, pues está claro, se remontan al profeta Elías y Eliseo para decir, partimos de aquí, de la herencia de los profetas que han seguido otros hombres después, retirándose al desierto en esa búsqueda de Dios, igual que hicieron los 2 profetas. Pero claro, habría que
preguntarse cómo se va arraigando también esta tradición en la historia, ¿no? Entonces, en España, esta tradición, algunos llaman leyenda sobre el origen, pues se arraiga en el siglo XIV a través de un carmelita nacido en Gerona, Felipe de Ribot, que escribe ese libro de la institución de los primeros monjes, aunque no llega a decir que Elías es el fundador de la orden, sino el modelo de los monjes. Y cito, este Elías, dice profeta de Dios, fue el primero de todos los monjes que han existido, y en él estuvo principio la santa y gloriosa institución monacal. Pero queda un poco ambiguo. ¿A qué institución monacal se refiere? ¿A la general o a la específica de la orden carmelitana? Lo deja así un poco ambiguo, no certifica, porque tampoco hay documentos, como pueden comprender, que es lo que buscamos todos los historiadores, un documento que me diga y certifique algo, pero lo deja ahí en abierto para que se pueda entender, ¿no? El sucesor de Elías es el profeta Eliseo, como saben, y hacen bajar estas líneas de profetas que se retiran al desierto hasta Juan el Bautista, que es conocido por todos, ¿no? Instruidos por Juan Bautista, los discípulos, como los propios evangelios nos dicen, se convierten en seguidores de Cristo. Y desde ahí se va extendiendo. Este mismo autor nos habla de una visión. Voy aprendiendo ya a poner en... ya le he dado 2 veces. Ahora voy a hacer... No. Oye, esto me está confundiendo. Esto es más fácil. Ay, más fácil. Yo soy de botón de dedo. El mando a distancia es la distancia del dedo al ordenador, que es lo que suele ser lo mejor, no falla. El mando digital, como dicen por aquí, ese no falla. Bueno, pues nos cuenta la visión que Elías tuvo de una nubecilla, que era el aviso de que iba a empezar la lluvia y se acababa la sequía, ¿no? Y nos cuenta cómo esto es una alegoría de la Virgen. Posteriormente los seguidores de Elías, que se llamaron hermanos de la Virgen, debido a la igualdad entre la Madre de Dios y los religiosos carmelitas, en ser las primicias de la virginidad voluntaria y con voto. Y en su honor levantaron una capilla en el Monte Carmelo, en donde Elías había visto la nubecilla y posteriormente se llamaron carmelitas. Esta es una visión del Monte Carmelo en la actualidad, pues un poco genérica para que veamos el monte, esto siempre viene bien. Y ahí tienen la estructura del Monte Carmelo. A ver, ahora. No se refleja, entonces me acerco con el dedo digital. Tenemos el Monte Carmelo, que está aquí, y el convento de Stella Maris, ¿no? Que sería donde se construiría ese convento, ermita, en honor de la Virgen. La transmigración a Europa de los carmelitas ocurrirá en el pontificado de Inocencio IV, según la tradición, aunque claro, esto tampoco quedan testimonios escritos de cuándo se produce ese cambio de la zona de Palestina hacia Europa. En el siglo XX es cuando se va a decidir por parte de los historiadores desmantelar un poco esta leyenda eliana, no admitiéndose la sucesión hereditaria del profeta Elías. Sí se admite que sí se recoge en la tradición y como parte de la espiritualidad el mensaje del profeta Elías, la presencia de Dios, la fidelidad a la palabra divina, el celo desbordante,
que forma parte de esta espiritualidad. Esto sí se admite, pero bueno, diciendo, recogemos el espíritu de este profeta y lo hacemos nuestro. Los historiadores modernos dicen que el origen de la orden arranca directamente de la Edad Media y arranca de un fenómeno muy conocido por todos en Palestina, que son las cruzadas, los peregrinos de Tierra Santa. Y esto queda asociado también al tema de los ermitaños, ¿no? La vida eremita, que fue siempre patrimonio de la historia de la Iglesia, siempre han existido eremitas, hombres y mujeres que se retiran al desierto a orar y que tengan como centro el Monte Carmelo. Se sabe que también es cierto que había un grupo de hombres que se retiraban a este espacio montañoso para hacer como el profeta y, como hemos dicho, buscar el silencio. Pues, como decía el profeta Oseas, hay que irse al desierto, lo lleva al desierto para poder hablarle al corazón. El desierto implica silencio y el silencio implica vacío, vaciar mi corazón para poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Será cuando, posteriormente, cuando se le dote de una regla, que ahora veremos. Si hay un documento, ahí tenemos a los eremitas del Monte Carmelo, que como pueden ver, dice, bueno, pero esos son carmelitas. Sí, son carmelitas, porque antiguamente la capa de los carmelitas estaba puesta a franjas blancas y negras, y marrones, y luego se cambiará por la capa blanca. Sobre el año 1210 se comienza la necesidad de organizarse. Es decir, bueno, pues los eremitas vivían por separado, posiblemente se reunirían de vez en cuando para hablar y compartir, pero llega un momento en que el número crece y dice, bueno, pues tenemos que organizarnos de alguna forma. Y en esa reunión fue presidido por un hombre del que solamente se conoce la primera letra, que es la B. Y según la tradición, el nombre que era Brocardo sería el nombre de este personaje. Ahí tenemos la imagen de otro carmelita. Que sería el que le pediría al patriarca de Jerusalén, San Alberto, que le dictara unas normas de gobierno, que fue la conocida regla de San Alberto. Y junto a la oración, como queda claro, que por eso se retiraban, se añade la pobreza y una cosa también importante y que no era desconocida en la vida monástica, que es el trabajo manual para el sustento. Bueno, lo que diría San Benito, el ora et labora, ¿no? Trabaja y reza. Y una cosa que también le caracterizaría sería el papel central de la Eucaristía. Por eso se sabe que en los oratorios, por algunos restos y algunos monasterios antiguos, el oratorio, la capilla, quedaría en el centro y alrededor se irían construyendo las celdas, de tal manera que visualmente, para la vida del monje, también tendría cuál es su referencia, Cristo en la Eucaristía. Que esto también nos ayuda muchas veces a entender las disposiciones de las iglesias en los monasterios, ¿no? Cómo juega ese papel central. A veces por el espacio arquitectónico no se puede, pero siempre se busca esa idea, ¿no? Cuando la situación en Palestina, bueno, aquí tenemos la imagen de la reconstrucción en imagen de cuando San Alberto entrega la regla a estos eremitas y se convierten, por así decirlo, ya en una orden, ¿no? Tenemos al séquito del obispo, con el obispo aquí a la cabeza, y los monjes recibiendo la regla. Lo que aparece, la fuente que aparece sería la famosa fuente de Elías, que es sobre la que construyeron en torno, donde se fueron construyendo y asentando los eremitas.
Aquí tenemos otras imágenes que reconstruyen ese momento de la entrega de la regla a la orden carmelitana, a estos hombres. Y bueno, como bien saben, pues la situación en Tierra Santa, yo creo que voy a pasar a estar de pie y así me puedo mover un poco más. En Tierra Santa se va complicando, el tema de las cruzadas empieza a haber fracasos y entonces la situación para los cristianos se empieza a complicar. Y llega un momento que la situación es tal que tiene que plantearse el dejar los santos lugares y retirarse los cristianos de aquellas tierras. Y entre ellos, pues claro, están los frailes, están los carmelitas que estaban viviendo en el monte. Dice que esta emigración empieza hacia el año 1238. Claro, luego surge un problema, como pueden comprender. En Palestina tenían el monte para ellos solos y allí estaban retirados. Pero claro, si nos trasladamos a Europa, no en todos los sitios hay montañas. No en todos los sitios se permite la capacidad para trabajar y sacar los bienes de la tierra para poder subsistir. Por lo cual empieza a pedirse que haya un cambio de la regla que les permita edificar sus conventos en las ciudades o alrededor de la ciudad, en los extrarradios, de tal manera que puedan buscarse ese sustento con cierta facilidad. Ya se pueden imaginar cuál sería la protesta. No voy a preguntar a dedo. Pues sería el tema de la soledad. Claro, si nos vamos a la ciudad, solo ya no estamos. Que es lo que ha pasado muchas veces con muchos conventos de clausura que estaban en los centros, que las monjas han salido y se han buscado otro lugar fuera de la ciudad para permitir ese aislamiento y esa soledad y ese silencio. O cuando han quedado en el interior de la ciudad, hemos visto cómo enseguida se han cerrado todas las ventanas con celosías para impedir que se rompa esa soledad hacia afuera, ¿no? O hacia adentro. Con esto se va creando, se va transformando la orden en una orden que era eremita, en una orden mendicante. El Concilio de León de 1274, que es el que debería haber dado este cambio a la orden, lo deja en suspensión, pero no solamente a ellos, sino también a los agustinos, que estaban también buscando esa transformación, y tienen que esperar los carmelitas a la intervención de Bonifacio VIII en el año 1298 para que se produzca este cambio. Se les permite el rito litúrgico que observaban del Santo Sepulcro, se lo traen de Tierra Santa, su propio rito, y se les permite, y este ffue codificado y aprobado en el Capítulo General de Londres de 1312, el rito jerosilimiano. Los carmelitas descalzos, en un definitorio, en una reunión general que tuvieron, el 13 de agosto de 1586, y esto lo especifican, estando ausentes San Juan de la Cruz y el padre Jerónimo Gracián, que creo que lo hubieran impedido, aceptaron el paso al rito romano. Esto fue una pérdida para ellos, yo creo, para parte de su espiritualidad, ¿no? Porque los ritos marcan unos ritmos, marcan una forma de estar. No son simplemente unos gestos o unas palabras, sino un estar, ¿no? Y esto es muchas veces lo que luego Santa Teresa y San Juan de la Cruz van a reclamar, ¿no? Ese espíritu que quedaba recogido, que están buscando. Por eso especifican, San Juan de la Cruz no estaba, el padre Jerónimo Gracián no estaba, que son los que tenían contacto directo con Santa Teresa y sabían cuál era el espíritu. No querían perder esa parte fundamental de ellos. En el año 1287 se produce otro cambio. En el capítulo general de Montpellier se unificó la forma del hábito y se va a sustituir la capa con las barras por la capa blanca.
Y de este hecho queda constancia pues, en esta misma imagen, donde vemos al Papa entregando la nueva capa de color blanco, como quedando institucionalizado de esta forma. Visiblemente podemos reconocer este cambio, nos habla de ese acontecimiento histórico, ¿no? Si pasamos al espacio español, bueno, pues a España llegan, como no podía ser de otra forma, por el comercio a la zona de la Corona de Aragón. Hacia el año 1270 ya tienen la fundación de los conventos, ¿no? En Perpiñón entre 1265-69, Sangüesa en el año 1277, en Lérida en 1278, en Valencia en 1281, todo lo que correspondía a la influencia de la Corona de Aragón. La primera fundación en Andalucía, siglo XIV, claro, tenía que bajar la Reconquista y empezar y se produce en Gibraleón, en Huelva, en el año 1332. La provincia bética nacería en el año 1498 con los conventos de Gibraleón, Sevilla, Écija, Escacena. Y en Granada tenemos ahí marcado la fundación de los 4 conventos. El convento de la Encarnación, que es de Carmelitas Calzadas, que son las primeras, las terceras, convento de monjas que se funda en la ciudad en el año 1508, el convento de Nuestra Señora de la Cabeza, de Carmelitas Calzados, 1552, los descalzos en el convento de los Mártires hacia el año 1573, porque los frailes ya estaban aquí antes, aunque no tenían la fundación, como ya veremos, y el convento de San José, de Carmelitas Descalzas, en el año 1580. Como saben, en el siglo XVI se produce un gran acontecimiento para la historia de la Iglesia, que es el Concilio de Trento, que muchos llamarán como contrarreforma. Los que somos historiadores de la Iglesia no nos gusta este término, porque es un término peyorativo, porque parece que es que la Iglesia reacciona contra el movimiento luterano, y la Iglesia no está actuando en contra, sino que la Iglesia ya se estaba reformando de antes. Lo que hace es marcar las líneas de esa reforma católica en ese momento. Y entonces, con motivo del concilio, se promueve una serie de reformas. Y dentro de la Orden del Carmen se puede ver 3 reformas diferentes. La promovida por la propia autoridad de la Orden, que es la conocida como Romana Tridentina, la reforma promovida por Santa Teresa de Jesús, y la reforma que el rey de España promueve a través de los obispos. En la reforma de Santa Teresa, porque esto por todos muy conocida, funda el convento de San José de Ávila en el año 1562 y el de hombres a través de San Juan de la Cruz y otros frailes en Duruelo, en Ávila, en el año 1568. Yo, en mi desconocimiento, decía, pero no tiene nombre. ¿Qué es lo que me podrían preguntar? ¿Cuál es la vocación del nombre? Llamé a mi amigo David Alarcón, que es conocido de Javier, digo, pero David, no tiene nombre. Dice, Miguel, no te canses, no lo tuvo. Porque este convento duró unos meses, luego se cambió a otra ubicación. Pero Santa Teresa de Jesús lo llamaba su portalico de Belén y al lugar, el lugarcillo. Bueno, pues nos habla también de ese término cariñoso que recibió este lugar, ¿no? Uy. Claro, dice, siempre hablamos cuando hablamos de los carmelitas tendemos a hablar de los varones, pero tú dices, bueno, ¿y las mujeres cuándo? En Andalucía, que es donde un poco me he centrado, aparecieron a partir del siglo XV-XVI. ¿De dónde nacen los conventos de monjas carmelitas? A partir de los beaterios. Los beaterios, ya saben, son casas donde se reunían un grupo de mujeres que vivían bajo una regla, un estilo de vida. El beaterio de la calle Recogidas,
que es por lo que recibe el nombre de la calle, era un beaterio, que estaba pegado justo al convento de San Antón. Al abrir la calle tiraron el beaterio, y que se dedicaba, bueno, a recoger a mujeres solteras de una vida un poco distraída, como se diría en la época, ¿no? En la bula de Nicolás V, con Mula Fidelium, de 1452, dice y ofrece la oportunidad, la posibilidad de admitir al hábito y a la profesión de la orden, y leo, a las vírgenes, viudas, beguinas, que es una especie también de orden religiosa, sin serlo, y mantilladas que vivían en el hábito y bajo la protección de la Orden del Carmen, o que en adelante se presentasen dándoles normas de vida según las circunstancias de personas, lugar y tiempo, a base de la regla y constituciones de los frailes. Es decir, se les dota de una regla igual que a los varones, de la misma regla, no se hace distinción. El estilo de vida de la orden, pues habría que buscar para saber la espiritualidad, cómo van a vivir, pues hay que recurrir principalmente, no solamente a los carmelitas, sino en cualquier orden religiosa, pues a la regla que siguen, en este caso la regla herbertiana, a las constituciones que se van generando a lo largo del tiempo, que van teniendo modificaciones, que nos van hablando de cómo se van adaptando a los espacios, al tiempo, al lugar, a la cultura, en cada momento, porque pueden imaginarse, un ejemplo que no es de los carmelitas, pero los trinitarios que se dedicaban a la redención de cautivos, exclusivamente en el momento que ya no hay cautivos en el espacio musulmán, porque es donde los rescataban, de Marruecos, de Argel, pues tienen que cambiar. Y bueno, pues vamos a redimir a los más necesitados. Y bueno, cambian esa redención, por ejemplo, al trabajo en las cárceles, que es a lo que se dedican también en la actualidad, ¿no? Dos fines van a tener principalmente en los orígenes: ofrecer a Dios un corazón limpio y santo, y el segundo, que es dado por Dios, vivir en su presencia. Y todo esto, claro está, en un llamamiento a la soledad. De hecho, en algunos, el noviciado de los descalzos se llama desierto. Ya pueden imaginar el sentido que tiene, ¿no? El retirarse a ese desierto y a tener espacios donde poder orar y buscar ese encuentro con Dios a través de ese silencio. Todo ello buscaba que el monje renunciara de una forma total que comprende 4 grados. La renuncia a los bienes, lo que se puede conocer como el voto de pobreza, pero que también implicaba un alejamiento de la patria y de la familia. Un hecho que es destacado es que los frailes y las monjas suelen cambiar de nombre. Es una forma de desprenderse de mi vida. Y cambió, por lo tanto, de nombre. Es como los papas, cambian de nombre porque dejan de ser ellos mismos para convertirse en los vicarios de Cristo. Entonces se desprenden del nombre, ¿no? Una forma significativa. Renuncian de la propia voluntad, es decir, lo que es el voto de obediencia, donde se ve en el superior la voz de Dios y se acoge lo que el superior dice como si viniera del propio Dios. Y luego el de la castidad y soledad y el de la caridad perfecta y huida de los vicios. La espiritualidad es algo que nazca en un momento. Dice, bueno, aquí ya están puestas las bases y ya no cambia, sino que va evolucionando también, porque las personas no somos iguales, la sociedad cambia, la cultura cambia, y se produce también una evolución dentro de la espiritualidad, se va profundizando cada vez más, ¿no? Y esta se va a desarrollar a lo largo de la Edad Media. Pero lo que es la mística dentro de la orden llega en el siglo XVI, principalmente a través de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que son los dos grandes místicos de la literatura del siglo XVI,
iba a decir del XVIII, ya salto, del siglo XVI en la literatura religiosa, ¿no? Son doctores de la Iglesia, lo cual también nos habla de la profundidad de sus escritos. Entre sus seguidores, que son los que están aquí representados, tenemos a Juan de Jesús María Aravalles, el padre Antonio de la Cruz y al padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, ¿no? Otra cosa importante que para poder entender a estos hombres y mujeres es la ascética del hábito. Según el libro de la institución que hemos mencionado, nos dice, y se los leo porque queda sin letra, lo siento que haya quedado tan compacto, dice: ceñirse a la cintura la correa de cuero recuerda de modo especial que el monje debe extinguir radicalmente de sus miembros el manantial de toda inclinación lujuriosa y todo movimiento de sensualidad, haciendo brillar la luz de la castidad. Ir cubierto con la capa blanca enseña, en general, al monje el deber de alejar de su cuerpo y de su alma toda culpable mancha de sensualidad y de hacer resplandecer su cuerpo y su alma como una pureza heroica. Llevar siempre puesto el escapulario simboliza que el monje debe obedecer humildemente a su superior por amor de Dios y realizar con presteza las obras de Dios. Llevar el báculo, el bastón, significa que el monje no debe permitir delante de sí ninguna clase de tentaciones ni del diablo, ni del mundo, ni de la carne, sino rechazarlas muy lejos. Usar la melota, es decir, es una especie de piel de oveja curtida, o vestido áspero, enseña que el monje ha de enmendar cuando hubiese faltado contra lo dispuesto, ya fuese por ignorancia, ya por debilidad, haciendo una justa penitencia. Es decir, que el hábito no es simplemente una vestidura, algo que llevan, sino que tiene un significado. De hecho, hay una serie de oraciones que rezan cuando se están revistiendo con el hábito. De eso se lo pueden preguntar a Javier, que eso seguro que se lo sabe mejor que yo. Pero se va rezando una serie de oraciones que le va recordando qué significa cada cosa. Igual que el cura cuando se reviste en la sacristía para prepararse para la Eucaristía, tiene una serie de oraciones que le va recordando que se está revistiendo de Cristo, para que cuando Él salga no piense que es Él, sino que es Cristo. Y tiene una serie de significados. Dentro de la acción pastoral, hablando de forma muy genérica, y por lo menos desde la parte más antigua, no tanto desde la actualidad, prestaron una atención y esmero al culto divino. Por lo tanto, cuidarán bastante el tema de los templos, el culto que se da en ellos. En el trabajo apostólico destacó el trabajo que hacían en las cofradías, que esto es muy de la Edad Media y del Barroco, ¿no? Que es de la parte que más vamos a hablar, que son los espacios que vamos a conocer, pero bueno, que continúa también en la actualidad ese trabajo, ¿no? Y este trabajo le lleva a que mucha gente, tanto hombres y mujeres, pidan ser enterrados con el hábito carmelitano. En el último momento, decir, bueno, mi espiritualidad, mi forma de entender la vida, mi forma de querer estar es con este espíritu. Las primeras cofradías que se tienen constancia en España están en el convento del Vals, de la Cofradía del Carmen, que ya existía en el año 1340. En Perpiñán se aprobaron los estatutos del 10 de mayo de 1399 con el título de la Concepción. Ya nos hablan de esa defensa también de la Inmaculada Concepción y de ese querer de la Orden a la Virgen. En Sevilla, si fueran ciertas las noticias, existe la Cofradía del Carmen que tuvo origen en 1587, en la del Castro del Río en 1593, con el nombre de Cofradía del Santo Escapulario de Nuestra Madre y Señora del Carmen. Luego existen las cofradías en torno al escapulario, que existían en todos los conventos.
Y en el convento de Granada, en el de la Cabeza, existió la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro, fundada según las últimas fechas, porque esto cada vez va retrocediéndose cada vez más, en el año 1548, que es la que luego pasó al convento de Santa Paula y luego pasó al monasterio de San Jerónimo, que es la actual cofradía de Nuestra Señora de la Soledad coronada y entierro y descendimiento del Señor, que es la imagen que tenemos ahí. No es porque sea mi cofradía, hay que sacar un poco de... pero es que da la casualidad, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto. Junto a estas cofradías que podemos de devoción a la Virgen o de marcada tono de penitencia, también existen otras cofradías dedicadas a los santos de la Orden o santos protectores. Bueno, pues está la cofradía de San Alberto de Sicilia, la de Santa Franco de Sena, la de San Elías, la de Santa María de Pasi, la de Santa Teresa, la de San José. Pues bueno, pues ya eso empieza a crecer, ¿no? Dentro de las figuras carmelitanas, como ven, esto es un paso, tenemos que ir ganando tiempo, tenemos que ir tocando tantos aspectos que no nos podemos detener en ninguno de ellos concretamente. Bueno, está Santa Teresa de Jesús, como la gran santa, ¿no? Tanto para los calzados como para los descalzos. Esto no vayamos aquí, no, que es descalza, no, es para los calzados y para los descalzos. Es tan importante para ambos la santa y el santo. Esto hay también que aclararlo, ¿no? Bueno, ya saben que nace en 1515, nace en Ávila, tuvo una formación con las madres agustinas y es donde siente su primera llamada vocacional. El 2 de noviembre de 1535 se escapó de casa y entró en el convento de las Carmelitas de la Encarnación. No especifico si calzado o descalzas porque solamente existían unas. Esto valga, ¿no? Pero por si a alguien le entra la duda, calzadas. Allí se dio a la vida ascética, a muchas penitencias, claro, y esto le provocó una enfermedad. Fue a su casa, ya saben, la dieron por muerta, y cuando se recuperó, volvió a ingresar en el convento. A los 40 años, vienen las típicas crisis, vamos a ver, a los 40, a los 50, crisis, pero ella tuvo, junto a una crisis personal, una crisis espiritual, porque, como hemos dicho, ella echaba de menos un volver a un rigorismo dentro de la regla, volver más a lo que era la regla albertiana, a ese retirarse, a ese hacer más silencio, volver a la austeridad, ¿no? A volver a eso de, bueno, trabajar para ganarme mi sustento. Cosa que le costará trabajo luego a Santa Teresa conseguirlo, porque en el tiempo que ella funda, el siglo XVI, había otros conceptos, pues lo que hacía falta que para poder fundar un convento de mujeres tenía que tener asegurado unos ingresos, cosa contra la que luchó Santa Teresa, que ella decía que, bueno, que vivirían de la limosna que recibieran, no tendrían asegurado el sustento. Pero bueno, esto siempre creó cierta polémica. Y se le produce ese cambio radical, decide fundar este convento de San José, marcado con esa regla más austera, y funda la Descalcez en el año 1562, donde ella misma ingresaría en el convento junto a otras mujeres. Y a partir de ahí empieza un proceso fundador. Y los nuevos Carmelos que van naciendo está Medina del Campo en 1567, Malagón y Valladolid en el año 1568, Toledo y Pastrana 1569, Salamanca 1570, Alba de Tormes 1571, Segovia 1574, Beas de Segura 1575. Vemos que es maratoniano, es que no había un año en que no fundara uno o dos Carmelos, es decir, fue una mujer muy activa. Y esas ganas de volver a la antigua regla están muy asentadas dentro del movimiento de la época, ¿no?
Si nos detuviéramos, pincelada, porque esto daría para muchas clases, pero muchas, se lo puedo asegurar. Dentro de su pensamiento y su espiritualidad, siguiendo la corriente de la época, es decir, Santa Teresa tampoco está haciendo nada excepcional, pero está muy marcado en ello, es su aspecto cristológico, la centralidad de Cristo en su espiritualidad. Cristo como centro. Y dentro de esa cristología, una cosa muy importante es el hincapié que va a poner en la humanidad de Cristo, cosa que va a difundir también el Concilio de Trento. No se está negando la divinidad, pero sí se acentúa el aspecto humano de Jesús. Y dirá que sin el apoyo de Cristo y su humanidad, la vida cristiana sería imposible. Cristo no solo es modelo a imitar, sino persona a seguir. Y al mismo tiempo, luego exaltará lo divino. Pero busca esa amistad con Jesús, con lo humano, con lo que puede conectar, con lo que podemos conectar. Porque a veces Dios, y hablo también en la actualidad, parece que se nos queda un poco lejos, porque no lo vemos, no lo hemos visto, pero a Jesús, en su aspecto más humano, nos ayuda a acercarnos. Y dentro de la espiritualidad popular, de la devoción popular, y en nuestro pueblo andaluz mucho más, tenemos la devoción a las imágenes, el tener una imagen al que poder acercarnos, al que ponernos delante y poder orar. Y esto es una queja que tenemos todos los curas, teniendo al Santísimo allí delante, no vamos delante de la imagen. ¿Pero por qué? Pero esto es comprensible, porque nuestra espiritualidad necesita ver también, y necesita ver la imagen. Pues esto lo comprendió Santa Teresa, y esto es lo que ella especifica, con ese acercamiento a esa humanidad. Pero dice y especifica, no puede haber acercamiento si no hay oración. Pero una oración sincera, que me despoje de mí mismo para entregarme a Dios, ¿no? Y por lo tanto, que me ayude a llevar mi cruz. Porque la oración, como decía, tiene que transformar la vida. El otro gran personaje, como hemos dicho, es San Juan de la Cruz, nacido en Fontiveros en el año 1540. En aquella época asola con un fuerte hambre la zona de Castilla, muere el padre, muere uno de los hermanos de San Juan de la Cruz, y su madre con su hermano mayor, y él marcha a Arévalo, donde estarán 3 años, y de allí se irá a Medina del Campo. En el año 1563 ingresará en el convento carmelita de esta ciudad, de Medina del Campo, y allí toma el nombre de Juan de Santo Matía. En el año 1564 es mandado a Salamanca a estudiar la teología, y durante los 4 años de esta estancia en esta ciudad también siente una gran crisis espiritual, añorando la dimensión eremítica y contemplativa de la primitiva orden. Algo que no puede encontrar en el mundo académico, que parece que siente que le aleja de Dios, y busca esa forma de acercarse. En el año 1567 tiene su primera misa en Medina del Campo, y será allí donde se encuentra con Santa Teresa, y es cuando lo convence para fundar ese convento en el 1567-68 en Duruelo. Como se pueden imaginar, los inicios, tuvo dificultades Santa Teresa, que es la que empujaba, tuvo dificultades San Juan de la Cruz y sus compañeros que fundaron este primer convento, por lo cual fue perseguido y fue encarcelado en Toledo por los carmelitas. Pero gracias a Dios lo encarcelaron, porque allí es donde escribió sus grandes poemas. Gracias a eso tenemos la gran mística de San Juan de la Cruz. Pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? Consigue escapar, como saben,
huye hacia el sur y se fue hacia Granada, que decía que era tierra harto acomodada para servir a Dios. Y aquí dicen los estudiosos de San Juan de la Cruz que fue donde pasó sus épocas más felices, entre los años 1582 y 1589, llegando a ser el primer prior del convento de los mártires, de aquí de Granada. Escribe, estando en la ciudad, a petición de dos de sus dirigidas, de la Madre Ana de Jesús, fundadora del convento de las Descalzas, del convento de San José, y de doña Juana de Peñalosa, los comentarios a sus poemas. Gracias a eso tenemos el comentario de su puño y letra, el del Cántico Espiritual y el de Llama de Amor Viva. Cuando tiene que regresar a Castilla, vuelve a sufrir nuevamente persecuciones y es desterrado a la zona de Sierra Morena y allí espera mientras llega la orden de expulsión de la orden, pero muere antes de que llegue. San Juan de la Cruz nunca pretendió escribir un tratado teológico, como tampoco lo trató de hacer Santa Teresa de Jesús. Escribieron lo que sentían, y lo escribieron los comentarios a petición de la gente que iba adquiriendo y pudiendo leer su obra, y que quería entender aquella profundización en el conocimiento de Dios y de cómo llegar a conectar con Dios, a enlazarse con Dios. Lo que se destaca de la obra de San Juan de la Cruz, haciendo resumen, muy resumido, es que lo que se preocupa San Juan de la Cruz es por la esencia de la vida del cristiano. Se conservan muchos billetes, que como se llamaban, papelitos, que iba pasando a sus acompañadas, pues a las monjas y religiosas que acompañaba o a las personas que acompañaba, le escribía algunos comentarios que se han ido conservando, ¿no? y se han ido recogiendo. Entonces muestra esa preocupación por la esencia de la vida cristiana. El esquema de sus obras, que está la de la subida del Monte Carmelo, es una purificación activa y educación para la vida teologal. En su obra Noche Oscura es una purificación pasiva por medio de la contemplación infusa. La contemplación implica pasividad, contemplar a Dios sin hacer nada, de tal manera que sea Dios quien toque. De mí, esto de pasivo suena que yo me siento en el sillón o en el coro y no hago nada. No. Pasiva significa que yo tengo que hacer un ejercicio de vaciarme, de hacer silencio. Y esto es muy complicado, muy difícil. Y alcanzar una contemplación es difícil, requiere años de experiencia. O ser regalados por Dios, que esto Dios siempre puede regalarnos con este don cuando Él quiera, ¿no? Pero de ejercicio, si uno lee los libros y por experiencia, es muy difícil. En el Cántico Espiritual muestra el camino tenso y largo del amor místico. Y en la Llama de Amor nos habla de la cima del amor místico y pregusto de gloria. El otro personaje del que me gustaría hablar o mencionar, como me enrollo, está el de Santa María Magdalena de Pasi, que es Carmelita Calzada, en este caso sí ya separar, ¿no? Nace en Florencia en 1566, pertenece a una familia noble, su nombre original era Catalina, y en el año 1576, sacan rápidamente la edad que tienen, 10 años, hizo un voto de castidad. Y su primer éxtasis lo tuvo con 12 años en presencia de su madre. Podemos buscar que esta mujer, desde los inicios, tuvo una espiritualidad muy fuerte, muy marcada, de un silencio y un desprendimiento interior que le permitió esto. Sintió la llamada a la vida religiosa y solicitó la entrada en las Carmelitas de Florencia. Pero su padre, cuenta la historia, mandó hacer un retrato de ella antes de que entrara. Contaba ella
con unos 16 años. Pero ella sintió que este retrato era una gran humillación para ella, porque esto implicaba que su rostro, la belleza de su rostro, porque decían que era muy bella, quedaría inmortalizada en un lienzo, es decir, quedaría para siempre, como detenerse en un momento y no dejar que la vida, el tiempo, vaya fluyendo, ¿no? Ingresa en el convento en el año 1582, 2 meses después de la muerte de Santa Teresa en España, y cae gravemente enferma y es desahuciada por los médicos. Y entonces se decide que pueda hacer la profesión antes de tiempo y es llevada en camilla desde la enfermería a la Capilla del Carmen y allí, postrada en la camilla, hace sus votos. Cuando es devuelta a la enfermería, entra de nuevo en éxtasis que dura varias horas. Una cosa que destacan y que dicen que cuando tenía los raptos místicos, la enfermedad le había producido vómitos y una tos continua, pero cuando tenía los raptos, se paraban los vómitos y desaparecía la tos, que le volvían al salir de ellos. Y las monjas estaban cerca de ella y iban tomando nota de todo aquello que iba diciendo y describiendo en esos raptos. Fallece en el año 1607 a las 8 de la mañana, que tiene. En su vida espiritual, pues para poder entender también su iconografía, porque ahí la tienen abrazados a los símbolos de la pasión, es un amor profundo a la pasión de Cristo. O padecer, decía, o morir. Semejante a lo que decía Santa Teresa. O pasión o la muerte. No había. Porque esa pasión, cruenta y interior, le permitía acercarse a Cristo en su pasión. Y ella, además, era muy devota de la sangre de Cristo. Además, tenía una marcada dimensión de espiritualidad mariana. Bueno, esta es que se me ha pasado pasarlo antes, ¿no? Aquí tenemos distintas imágenes, bueno, pues de esa devoción pues a la Virgen o a Cristo crucificado, ¿no? Voy a ir un poquito más deprisa, porque si no, no nos marchamos de aquí. Yo se lo decía a Ana, córtame. Dentro de los conventos granadinos, bueno, tenemos el convento de Nuestra Señora del Carmen, de los Calzados, que tuvo una primera sede, que es esta que aparece en el circulito, que estaba colocada en la Cuesta de Gomérez, en el espacio que ocupó el hospital que tuvo San Juan de Dios, el primer hospital que tuvo San Juan de Dios, porque luego San Juan de Dios se trasladó y ese espacio lo ocuparon. Pues más o menos ocuparía ese espacio. En la plataforma de Ambrosio de Vico, que es la que se utiliza para este tiempo, podríamos decir, identificarlo en ese grupo de casas. Exactamente dónde, no se sabe. Posteriormente, los frailes se trasladan a la ribera del río Darro, pues donde está la calle Reyes Católicos. Pueden distinguir la Plaza Birrambla, que tiene la misma forma, no ha cambiado, ¿no? La picota para la justicia. Reyes Católicos antes que la embovedaran, con los distintos puentes, y lo que sería el nuevo asentamiento que tendrá el convento de los Carmelitas Calzados. Había una ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y los frailes van a vivir junto a la ermita y con el tiempo pues van allí haciendo obras y van agrandando el recinto. Aquí tienen de un plano mucho más moderno, ya del 18, de lo que sería la estructura del convento, ¿no? Aquí tendríamos una representación de la imagen de ese convento, de un dibujo, pero si les preguntara, saben dónde está, ¿no? Saben que es el actual Ayuntamiento de Granada, ¿no? Pues este sería el claustro,
del ayuntamiento, la fachada estaría por aquí, la actual fachada, y la iglesia quedaría pegado hacia Reyes Católicos, donde estaría la pastelería Bernina, y ahora hay una joyería, ¿no? Pues ahí. Qué ricos estaban los pasteles, ¿verdad? Y el claustro del actual ayuntamiento, que tiene sus modificaciones, claro, a lo largo del tiempo se ha ido modificando. Allí tenían sede distintas cofradías, bueno, pues la mencionada cofradía de la Soledad, la de Nuestra Señora del Carmen, la del Santísimo Cristo de las Penas, la cofradía de San Eloy, que es la de los Plateros, aunque esta luego se trasladó al convento de San Francisco Casagrande, que fue la que se conoce como Capitanía General, al principio de la calle San Matías, la cofradía de San Ginés y la cofradía de Santa María de la Natividad, para que vean aquello que decíamos que trabajaban con cofradías, pues dentro del propio recinto tenían numerosas cofradías donde iban agrupando a distintos tipos de gente. Bueno, este es el grabado antiguo de Nuestra Señora de la Soledad, que ahí tiene las manos separadas. El convento de los mártires, que pertenecía a los descalzos, esto tiene su origen en cuando los reyes católicos entran en la ciudad, justo enfrente de la Alhambra, pues van a elevar una ermita dedicada a los cristianos que habían sufrido martirio en la ciudad. Por eso se llama el convento de los mártires. Se hace cargo de ese convento, en principio, la capilla real, y tienen que subir los capellanes a decir misa a la ermita. En el año 1573, el conde de Tendilla, animado por Fray Baltasar de la Cruz, consiguió que el lugar fuera cedido a los descalzos, que ya estaban viviendo en la ciudad, en un espacio, en una casa muy pequeña, ¿no? Y consigue que vayan para allá. Los frailes se trasladan a la ermita, viven de una forma muy estrecha porque vivían en la casa donde vivía el capellán que asistía a la ermita. Pues, imagínense, allí se juntan 4 o 6 frailes en el espacio donde vive uno, un poco hacinados, ¿no? Bueno, y eso llevó que con el tiempo se fuera ampliando el convento. Esta sería la imagen reconstruida de cómo sería el espacio donde estaba la ermita, con las fosas donde fueron enterrados y torturados los mártires. Y ese sería, bueno, ya cuando los frailes se asientan en la plataforma de Ambrosio de Vico, como cuando se asientan, ¿no? Entonces podemos observar cómo está la ermita y el convento, ¿no? Cómo tiene luego un muro que rodea todo el jardín, y luego además contaba con un acueducto, esto es muy importante, que suministraba el agua al convento, ¿no? Tenía agua corriente. Bueno, San Juan de la... Esto es un homenaje a San Juan de la Cruz por ser el primer prior. Y aquí tenemos el convento ya en las últimas etapas de su historia, ¿no? Antes de que fuera destruido por... Y aquí tenemos una imagen, una pintura que se tiene del convento, ¿no? Aquí tenemos la iglesia con una gran capilla que sobresale, ¿no? Que es la capilla de Jesús Nazareno, que se llamaba Hermandad de las Cruces de Santa Elena y Jesús Nazareno, que es la cofradía que se fundó en 1579, ¿no? Y ello iba acompañado por una dolorosa. Es la misma imagen. Aquí tenemos un plano de 1842, donde, bueno, nos permite ver claramente la orientación de la iglesia, de la ermita, de la capilla, los claustros, famoso cedro de San Juan de Dios, donde se retiraba. Y bueno, el convento con la desamortización lo pierden los frailes se tienen que ir, bueno, eso es conocido por la historia de España, 1835, ¿qué le vamos a hacer? Y hasta que pasa por distintas vicisitudes, se convierte en cuartel de inválidos, la iglesia pasa a convertirse en un pajar, como otras muchas iglesias en la ciudad de Granada. Con los franceses se convierte también en cuartel, bueno, sufre destrozos y eso. Y en el año 1891 la
edificio es comprado por el belga Humberto Mersman, que invierte dinero y va transformando el convento para convertirlo, los espacios que quedaban, para convertirlo en un espacio de recreo. A finales de 1930, el duque del Infantado, que lo tenemos ahí, compra el recinto, aquí el recinto, y su sucesora en 1958, Sor Cristina de Arteaga, que era jerónima, llega a un acuerdo con el ayuntamiento. Siempre se había dicho que lo habían cedido. Bueno, esto no es cierto del todo, hubo ciertos pagos y ciertos intercambios, y el ayuntamiento se hace cargo de este espacio de los mártires, hasta que un alcalde de la ciudad, don José Luis Pérez Serrabona, que hizo muchas cosas buenas por la ciudad, en el año 1978 entrega el Carmen de los Mártires a una empresa para construir un hotel. La empresa quiebra, después de haber destruido parte de los espacios, después de haber derribado el cedro de San Juan de Dios, y la Junta de Andalucía toma a su cargo la restauración del espacio. En la prensa se hace eco de esas responsabilidades. Bueno, hay que tomar esto ahora, a ver qué pasa aquí ahora. Y, bueno, pues una imagen del interior antes de su transformación y cambios, ¿no? Pues esa decoración con tapices por todos los sitios, habitaciones, salones, bueno. Todo el patrimonio de los frailes, con la desamortización, o fueron mandados a distintas iglesias, parroquias de la diócesis de Granada, o están en el Museo de Bellas Artes. Aquí tenemos los arreglos de lo que se conoce ahora como el Carmen de los Mártires. Una imagen más o menos actual, que nada tiene que ver con lo que era. Y la imagen de Jesús Nazareno, que estaba en... A ver, no me pierdo, ¿dónde? En Huétor, eso, gracias, que de repente se me ha ido en Huétor Vega. Pues ahí tenemos la imagen que pertenecía a este convento, y la Dolorosa, que también la acompañó, y el crucificado que está en la iglesia. El convento de la Encarnación, Venancio, eso te lo dejo para ti. Ahí lo tienen ubicado, en el mismo sitio en el que está, no se movió. Empezaron ahí y ahí siguen. Han ido ampliando con casa alrededor, ya se las enseñará Venancio el sábado. Ahí es donde han quedado, porque preguntaban, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Yo les explico, detrás del famoso moro, que realmente es un judío, está la plaza, que aquí están los manueles. Pues ahí donde quedan. ¿Está bien? 11:15, ¿verdad? Ya está. Ya he hecho propaganda. Perfecto. Visualmente ha quedado claro. El interior, esto es para que lo vean, esto es para ir abriendo boca. Para que, si no lo conocen, para que vayan a conocerlo. Es una imagen antigua, es la que yo tenía de hacía tiempo. Del interior no voy a decir nada, solamente para que los vean. La fotografía de la venerable Madre Juana Úrsula de San José, del que él hablará ampliamente, porque tiene amplios conocimientos sobre ella, y el convento de San José de las Descalzas, ¿no? Que llegaron, como hemos dicho, en 1582, 6 monjas, junto con la venerable Madre Ana de Jesús, dice Ana María, donde vemos aquí en este cuadro que se conserva en las Carmelitas Descalzas, donde Santa Teresa manda a fundar a Ana de Jesús a Granada. Para que vean que como esto es la fotografía del momento, todos quietos, foto, vamos a representar la historia, ¿no? Y un retrato de la venerable Ana de Jesús. El convento de San José, pues que ahí se asentaron, como saben, está construido sobre los terrenos que pertenecieron a la familia del Gran Capitán. Consiguieron comprárselos, después de muchas peripecias, a un primo de los herederos, que era don Luis Fernández de Córdoba, y lo adquirieron en el año 1590. Y desde entonces están ahí.
la fachada lateral y el interior. Claro, esto es un gran problema. Cuando vemos estos espacios, los vemos muchas veces como desangelados, como vacíos. No estarían así en la antigüedad. En el momento que ya estuvieran, estarían mucho más decorados con grandes retablos, pinturas en las paredes, lienzos, esculturas, etc. Con las desamortizaciones se van sacando. Por algunas necesidades de las monjas, algunas cosas se vendieron. Pero hay que entender también a las religiosas. ¿A qué comer? Pues algunas cosas salieron. Bueno. Visión hacia la capilla, hacia los pies, los retablos que hay, que se conservan, bueno, el de San Juan de la Cruz, el del Niño Jesús y el de San José, que yo creo es el de San José, que es el titular del templo. Me van a permitir que me salte lo del escapulario, que ya me da vergüenza ya del rollo que me estoy marcando. Pero ya hemos hecho mención de la importancia que tiene el escapulario, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos representado ese momento de la entrega del escapulario, a San Simón Stock por parte de la Virgen, ¿no? Y el significado que eso tiene, pero que tiene un significado distinto para los religiosos que para los laicos que son y que están cercanos a la espiritualidad carmelitana. Entre ellos también está la importancia de rescatar a las almas del purgatorio, ¿de acuerdo? Entonces quedan muy vinculados la Virgen del Carmen y los que lleven el escapulario de la Virgen del Carmen y estén bajo su protección, el salir del purgatorio, ¿no? Aquí tenemos distintas representaciones. Este viene de Sevilla, por ejemplo, la Virgen del Carmen con el escapulario y cómo se descuelga el escapulario para rescatar. Claro, como recuerden que hay un abismo, pues el escapulario se alarga y rescata a las almas del purgatorio. Ya que tenemos a Nuestra Señora del Monte Carmelo, carmelitas, santos de Prieto Novelli, Santa Teresa intercediendo por las almas del purgatorio con San Miguel en el centro. Esto a veces la gente me pregunta, ¿cómo distinguir las almas del purgatorio de las almas que están en infierno? Porque todas están como entre llamas. Las llamas que rodean las almas del purgatorio son para purificar, ¿no? No son para castigar. Cuando le miramos los rostros de las almas del purgatorio, no están con señal de dolor o de sufrimiento, sino que están como felices, ¿no? Porque están siendo purificados para poder pasar al cielo. Esa es la diferencia, ¿no? No están siendo atormentadas por sus pecados. Esta está en la iglesia de Tuxpan, en México. Y dentro de la iconografía carmelitana, así también a grandes rasgos, bueno, pues tenemos la de San Elías y la de San Eliseo, que como hemos dicho, eran en principio los fundadores de la orden y así se tuvieron especialmente en la época barroca. Pues se hacen distintas representaciones de San Elías en distintos pasajes de su historia, recorriendo la Biblia, aunque su imagen más común es esta que tienen, donde el celo por la palabra de Dios, pues le hace con esa espada flameante, ¿no? Sosteniendo las profecías en la mano. O la típica que hemos hecho mención, la visión que tiene San Elías de la nubecilla, que como hemos dicho se interpreta como imagen de la Virgen, por eso se coloca a la Virgen sobre esa nubecilla. O también, te suena, ¿verdad, el cuadro? Lo verán en vivo y en directo, mucho mejor que aquí. Pues el profeta Elías en el sacrificio contra los sacerdotes de Balaam, ¿no? O esta imagen también muy curiosa que reúne al profeta Elías, que es el que está en el centro con esa espada llameante, al profeta Eliseo y al que parece ser San Juan de la Cruz. Como marcando una línea de sucesión, ¿no? Como que el que recoge el espíritu de los profetas es San Juan de la Cruz.
o también se les representa a ambos, a Elías y a Eliseo, en el momento en que Elías, que ya saben que no murió, sino que fue raptado en un carro de fuego y llevado hacia el cielo, y desprendió de su capa que recogió el profeta Eliseo. Aquí tenemos ese momento, que es muy curioso, se ve claramente que procede de un convento carmelita, ¿no? Porque tanto a los dos profetas son vestidos con el hábito carmelitano, y cómo se desprende de la capa blanca que recibe su discípulo Eliseo, ¿no? Las dos partes de la capa, ¿no? Para recibir las dos partes de su espíritu, que es lo que le pedía Eliseo como herencia, ¿no? Y aquí tenemos al profeta Eliseo, que suele ser representado también con barba blanca, larga, pero en este caso calvo. Y a veces, bueno, sostiene el libro de las profecías, sostiene un jarrito, que es la jarra de aceite, pues él ungió al rey Jehú, que sería rey de Israel. Aquí tenemos otra representación también de Eliseo, bueno, vestido como carmelita, con ese bastón o cayado que hemos dicho que tiene esa representación. Entonces el carmelita, que lo está viendo, sabe que está representando, sabe su significado, que ya lo saben también ustedes. ¿Qué significa, ¿no? Cada prenda, cada gesto, cada utensilio que lleva? Como no podía ser de otra forma, también tenemos a San Alberto de Jerusalén, que ya hemos visto, pues, como obispo y patriarca de Jerusalén, pues aparece representado como obispo. Es decir, de él no se tienen unas representaciones antiguas, más bien tienen que ser más bien modernas, ¿no? Aquí tenemos otra representación de la escultura moderna. Y San Simón Stock, que es representado, bueno, con ese escapulario, que es el que recibe de la Virgen, ¿no? Suele ir acompañado por una representación de la Virgen que le está entregando el escapulario, ¿no? Aquí tenemos distintas representaciones, bueno, pues o bien sosteniendo el escapulario que recibe de la Virgen, o bien con la Virgen del Carmen que le está haciendo la entrega de ese escapulario. Otro cuadro que desconoce Venancio, pues es el de la Virgen del Carmen con Simón Stock, que le está entregando. Este lo verán en vivo, pero ya les adelanto para seguir abriendo la época. Tampoco, ¿verdad? Este está en el coro, ¿no? ¿Sigue allí? ¿La ve? Ya lo han cambiado. Esto me pasa por hacer fotografías y guardarlas. Pues estaba antiguamente en el coro, es una imagen de vestida de San Simón Stock, ¿no? Con ese escapulario de plata. Santa María Magdalena de Pasi, que ya hemos dicho que como era muy apasionada el tema de la pasión, pues por eso se le representa con los atributos de la pasión de Cristo, con ese corazón llameante, la corona, la virginidad con las azucenas, la cruz recibiendo la corona de la pasión, los atributos, se va repitiendo, ¿no? Para poder identificar a los santos. Y esta representación, que también la habéis cambiado, también. Sorpresas. ¿Ahora está en el coro alto o también? Pues ya está. Esta no la habéis cambiado de sitio. Esta está en el altar mayor, que sigue siendo Santa María Magdalena de Pasi. Saliéndonos del convento momentáneamente, también como, aunque procedente del convento de los Carmelitas Calzados, se conserva las imágenes que están en este retablo, que están en la catedral, que se conoce como la Capilla de la Virgen del Carmen, pero que en origen el retablo pertenecía a la Santa Cruz, porque se conservaba en la hornacina central, donde está ahora la Virgen del Carmen, el relicario del Lignum Crucis. Pero con la desamortización, la imagen van para allá y se transforma la capilla. Por eso las he traído, porque pertenecían al convento de los Carmelitas Calzados, ¿no? Ahí en el centro tenemos la imagen de la Virgen del Carmen, y a los lados San Elías y San Simón Stock. Y a los lados del retablo sí se pusieron, también procedentes del convento, dos peanas con Santa Teresa de Jesús, a la cual le han puesto una palma, yo creo que es erróneo, eso de sobraría de un sitio, y dijeron, vamos a ponerle una palma a Santa Teresa, porque no es una pluma, es una palma, pero la palma en los santos significa martirio.
Santa Teresa no murió mártir. Y en el otro lado, San Juan de la Cruz. Que vemos que por el hábito, la forma del hábito, pertenecía a los calzados, porque tiene un tono más oscuro el hábito, mientras que ¿qué dice? Y la museta. Y, claro está, Santa Teresa de Jesús. Claro, el primer retrato que se tiene es de Fray Juan de la Miseria, de 1575, que hizo este pintor lego, que Santa Teresa contaba con 68 años. Y se sabe que lo pintó y que Santa Teresa posó. Tuvo que costarle trabajo al padre de Gracián conseguirlo, porque yo creo que ella se negaba, ¿no? Si no, Javier. Y a partir de ahí se van a ir sacando retratos, se hace grabados y se sacan retratos de la santa. En Granada conservamos un retrato hecho por Francisco Pacheco, de 1602, que se conserva también en el convento de las Carmelitas Descalzas. En la sacristía se conserva este otro retrato también de Santa Teresa, que como ven conserva este tema de la verdadera efigie de la santa, ¿no? En posición orante, con las manos en posición orantes, mientras que recibe la inspiración del Espíritu Santo. Tema que se transforma un poco para mostrar cuándo está escribiendo su obra, que también es por inspiración del Espíritu, ¿no? En el convento de San José se conserva, entre las imágenes que se conserva está la de Santa Teresa en el presbiterio, que la tenemos aquí, representando también una escena muy importante de la santa, que son las transverberaciones, justo en ese momento donde ella siente como una flecha, que es el amor espiritual, se introduce en su pecho y al salir salen como las vísceras, y siente como ese dolor, pero al mismo tiempo esa pasión, ¿no? Que quiere que dure eternamente, ¿no? Y justo aquí el artista representa justo el momento en que la flecha se empieza a introducir, se va a introducir dentro del corazón de Santa Teresa. Esta está colocada a gran altura, gracias a Dios, pues bueno, con las fotografías se puede ver un poquito más de cerca, ¿no? Porque el que conocemos todos es de la obra de Bernini, pero que como vemos representa un momento diferente, porque el otro es casi, está introduciendo ese momento de experiencia mística y este es como el previo, ¿no? La flecha está más lejos. También es importante y se suele representar las visiones que tiene Santa Teresa de Cristo atado a la columna. Aquí ya habrá discusión, pero ya esto es una discusión cristológica, si columna baja o columna alta, dependiendo de la creencia de si la columna que se conserva en la Basílica de Prasades es la auténtica donde fue azotado y sujetado Cristo, o fue una más alta que se conserva en otro lado. Esto fue una discusión teológica del barroco, que no vamos a entrar en ella. Esta se conserva en las Carmelitas Descalzas de Granada, y en ella pues, se puede ver cómo la santa mira a Cristo, hay una línea diagonal que les une a ambos, lo cual nos puede hablar de ese diálogo interior que se está produciendo entre ambos personajes, ¿no? Uy, ya le he dado demasiado rápido. Aquí tenemos otra representación, en el que se establece también ese diálogo, o bien también se hace en escultura. Piensa que a veces ponemos muchas pinturas, pero también se conservan esculturas, ¿no? Dentro de las devociones que tenía la santa, pues, entre las que está el Niño Jesús, este se conserva en el claustro del convento de San José, en la parte alta, en el claustro alto, y es conocido como el de las Nieves. En la iglesia ya hemos visto el que hemos visto que estaba antes, el Niño Jesús. También es muy devota pues, del Ecce Homo. Esta fue, como dice ahí en la imagen, que se le apareció a Santa Teresa. Esta es de la que dice, nada más que tenéis que mirarlo y contemplarlo, ¿no? Dice, solamente tenéis que verlo. Bueno,
También es devota de la crucifixión, pues tiene visiones del crucificado, o de la resurrección. Tenía un amplio devocionario. También era muy devota de San José. No es casualidad que el primer convento que funde se llame San José. Aquí el de Granada vuelve a repetir la misma vocación. La imagen de San José que se encuentra en la fachada del convento de aquí de Granada, el de la escultura que acabamos de ver que está en su interior, y otra de las representaciones curiosas, porque se adelantan incluso a que la santa fuera doctora, y es que se le representa eso como doctora de la Iglesia, pero no fue oficialmente doctora hasta en 1970. Pero el Papa Pío VI, en el año 1775 o 1799, autoriza las representaciones de la santa como tal. Dentro de las representaciones más antiguas que se conserva de la santa en Granada está la que se conserva en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, en la Plaza de Gracia, de la que, por desgracia, no tengo una imagen, la estaba buscando pero no la he encontrado, sé que la tengo pero no sé en dónde, y porque la de la Virgen de Gracia se hizo seguramente para la beatificación, que fue en 1614, y la segunda más antigua es la que se conserva en la catedral, por eso también la he traído, que está en la capilla, que está en la girola, ¿no? Que es hacia 1617, que es esta que tenemos aquí, que está escribiendo. Seguramente tendría un bonete como doctora, de tela, ¿no? Porque pues, en esa imagen del barroco de imágenes de vestir, bueno, pues había objetos que se le colocaban a los santos de propia indumentaria, ¿no? La visión de la Santísima Trinidad que tiene Santa Teresa, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Granada, procedente de alguno de los conventos, y esta imagen muy curiosa que se conserva en el convento del Corpus Christi, que es San Pedro de Alcántara, al que tuvo por confesor, escuchando en confesión a Santa Teresa, ¿no? Pues una imagen pequeñita que se conserva en este convento de Agustinas Recoletas, que es donde está la parroquia de la Magdalena. El convento son las Agustinas Recoletas y el convento se llama Corpus Christi. Por eso, si se fijan en la fachada de la Magdalena, lo que hay es una custodia. La Magdalena, como bien saben, estaba en la calle Mesones, y cuando se derriba el edificio, se traslada a la parroquia, se traslada a la iglesia del convento. Y, bueno, por último, la imagen de San Juan de la Cruz, para ya finalizar, donde se le suele representar, bueno, como fraile, con esa típica tonsura, suele aparecer escribiendo, haciendo referencias a sus obras, o bien en posición orante con sus obras a los pies. Y este procede también del convento de las Carmelitas Descalzas de aquí de Granada. Y el que está colocado en el bulevar de escultura contemporánea, que aparece San Juan de la Cruz en esa llama de amor viva del que parece que están haciendo, que nos habla de esa unión mística con Dios, ¿no? Y con esto, por darles las gracias, por escucharme, por su paciencia, y espero que les sirva de algo. Seguro que Venancio, en la visita del sábado, completará mucho mejor visualmente y espacialmente con esta pequeña aproximación a lo que es el espíritu de los carmelitas, de su historia y de su arte en la ciudad de Granada. Así que muchas gracias. Bueno, familia. Ahora, tengo que recordarles varias cosas, incluso quien quiera hacer alguna pregunta nos las puede hacer. Decirles que, como ha dicho Miguel y ha dicho Ana al principio, el viernes tenemos una visita organizada, el sábado tenemos una visita organizada al convento de las Madres Carmelitas, de las Carmelitas Calzadas. Hay que estar a las 11:15 en esa plaza que nos enseñaba Miguel, y quien no sepa dónde está todavía, en la calle La Colcha, a la entrada de la calle La Colcha. Y bueno, haremos una visita que yo no puedo
viendo lo que ha dicho Miguel, lo que voy a hacer es enseñarle muchos cuadros, yo voy a estar en silencio, en soledad, y yo voy a ir pasando por todas las salas del museo. Y quería recordarles que el jueves 16 de marzo hay una nueva conferencia que es sobre Fray Luis de Granada, se llama Fray Luis de Granada, Vida y Obra, en el convento de Santa Cruz la Real, la iglesia de Santo Domingo, a las 7:30 convento de Santa Cruz la Real, iglesia de Santo Domingo. El sitio vuelve a ser en esta casa, justamente aquí, a las 7:30. Y el sábado 18 de marzo habrá una visita que también la lleva un compañero nuestro, un historiador del arte, que es José Antonio Palma, y hay que estar en la puerta de Santo Domingo. Ahí sí, ya verán ustedes, contemplarán todo lo que hay en esa iglesia tan maravillosa. Entonces, quien quiera, si quiere alguien hacerle una pregunta a Miguel, vamos a ceder las preguntas y que nos lo digan. Yo voy a bajar con el micrófono, ¿vale? Pero es que es para la cámara, te tienen que escuchar, para que te escuchen. No, yo quería preguntar si hay alguna diferencia entre el escudo de los descalzos y los calzados, porque he oído yo teorías de diferencia. Bueno, eso, Javier, que puede dar una explicación seguro mucho más amplia. Iconográficamente, este es el escudo de los calzados, que es el Monte Carmelo, y el de los descalzos se añade la cruz, iconográficamente, pero... Y bueno, las estrellas, que también es la polémica siempre, que son las estrellas, dice que Elías, Eliseo, la Virgen, otros las tres virtudes teologales, no hay un concepto concreto. Yo me inclino más por San Elías, Eliseo y la Virgen, porque esa vez es San Juan de la Cruz y la Virgen. Ese es mejor, ¿eh? Originalmente. La figura esa, algunos dicen que sí es el Monte Carmelo. Sí, esto es el Monte Carmelo, eso es el Monte Carmelo, eso sí está claro. Sí. Más el brazo de Elías, que es lo que se añade, tanto en los calzados como en los descalzos, es que aquí no lo tiene, en la leyenda, es la cruz. Sí, ¿cómo distinguirlos? A través de la cruz. Aunque hay que decir una cosa, una de las teorías más fuertes que nacen es que a partir de que se hace la provincia bética, es decir, toda España era hasta la reforma de Santa Teresa de Jesús, eran carmelitas calzados. Cuando se hace la provincia bética, o se crea la provincia bética, que tiene lugar en 1503, para diferenciarse entre los calzados de Castilla y los calzados de la bética, se crea el escudo sin cruz. Eso es otra de las teorías. Entonces, ¿qué escudo cogería, según la teoría de Santa Teresa? El de su provincia, el de Castilla, y entonces luego los calzados lo que van haciendo es, con el tema de San Juan de la Cruz y demás, coger el que no tiene cruz. Teorías, como decía el padre, hay miles. Yo por eso no me meto. ¿Cuándo se pueden ver las descalzas? Es que las descalzas no tienen museo. A la Carmelita se puede ir a la iglesia, a misa, pero Es cosa de hablar con Ana para que lo organicemos. Claro, eso a lo mejor, pero no es cuestión de que eso lo decide una comunidad, una orden. Eso es cosa de... Pero yo la cojo en nuestra casa siempre feliz. ¿Alguna preguntilla más para Miguel? Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Que disfruten el sábado. Hasta luego.